Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 3 y vamos a presentar el caso número 3 de nuestro producto integrador de aprendizaje de patología sistémica. Los integrantes son Victoria Sofía Castillo González, Ana Sofía Gómez Sánchez, Natalia Saucedo Sosa, Ángel Osvaldo Arellano Plasencia y su servidor, Emilio Mata Martín. Hablando un poco sobre los antecedentes, tenemos que la localización de la lesión se encontraba en el prepucio de un equino de 5 años de edad, macho, de color pinto, con un peso de 150 kilogramos. La muestra que se recibió para su estudio histopatológico se conservó en refrigeración y pues se recibió una muestra que incluía piel, que estaba de color gris y con una forma alargada. Sus medidas fueron de 9 centímetros por 5.5 centímetros de ancho y 7 centímetros de grosor. Externamente presenta 2 úlceras y es de consistencia firme, y en su interior estaba de color pálido y con un aspecto compacto. Se obtuvieron cortes longitudinales y transversales de la pieza para su posterior análisis histopatológico. Los diagnósticos presuntivos que se tenían para este caso se consideraron al sarcoide, ya que representa el 50% de las neoplasias epidérmicas en equinos y se presenta en asnos, mulas de cualquier edad o cualquier raza o cualquier sexo. Y se localizan en extremidades, en el pecho, en tronco, abdomen, flancos, prepucio y en la cara. Y pues no invaden tejidos subyacentes. También se encuentran en vasos linfáticos u órganos internos, afectando principalmente la estética de la epidermis. Además, se consideró el carcinoma, que es un tumor maligno de origen glandular, bueno, del epitelio glandular, que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en los ojos y en los genitales externos. Y macroscópicamente se observa como una masa de color rosa pálido con una superficie parecida a la de una coliflor. Y por último también se consideró al melanoma cutáneo, que es más frecuente en caballos tordillos o blancos y mayores de 15 años. También se le conoce como vitiligo, melanosarcoma, melanocitoma o melanosis, según la malignidad de la neoplasia. Y pues estos se van a localizar principalmente en la base de la cola, en genitales, en la región perianal y con menos frecuencia en ojos, bolsas guturales, esófago, comisuras labiales. Y pues en el 60% de los casos se hace metástasis a ganglios linfáticos u órganos viscerales. Y estos tienen como una apariencia de masas nodulares con una consistencia firme. Y pues son de un tamaño muy variable. Pueden presentarse con pigmentación o no, y algunos tienen alopecia o ulceraciones. Se puede determinar si son malignos o benignos según el tamaño. En su mayoría esto no define el diagnóstico del mismo, pero si son muy grandes se puede decir que son malignos y si son pequeños se puede decir que son benignos. Bueno, después continuamos con la descripción microscópica. Esta se llevó a cabo realizando un estudio histopatológico en el laboratorio de la facultad. Como podemos observar, la figura 1.1 trata de un corte de la dermis del prepucio del equino, y se puede observar que hay presencia de dermatitis piogranulomatosa, así como se observan numerosos granulomas eosinofílicos. Estos conformados por eosinófilos, macrófagos epitelioides y células gigantes multinucleadas que rodean una zona central. Este se puede observar que contiene una larva en degeneración o mineralizada. Este primer corte se realizó una tinción de hematoxilina y eosina y está a 40 aumentos. Después, en la figura 1.2, se observa igualmente un corte de la dermis del prepucio del equino y se puede observar gran acumulación de eosinófilos rodeando una larva de Abronema spp. Este corte fue realizado con hematoxilina y eosina y está igualmente a 40 aumentos. Bueno, después continuamos con la figura 1.3, que igualmente es un corte de la dermis del prepucio del equino, en el cual se puede observar la acumulación de eosinófilos y la cutícula de la larva, en este caso es Abronema, y este es un corte teñido con hematoxilina y eosina a 400 aumentos. Después tenemos la figura 1.4, la cual se trata de un corte de la dermis del prepucio del equino, en la cual se puede observar claramente la acumulación de eosinófilos, así como un corte transversal de una larva de Fabronema. También se observa una acumulación de desechos celulares o detritos celulares y una amplia proliferación de tejido conectivo. Este corte también fue teñido con hematoxilina y eosina y está a 400 aumentos. Ahora vamos a continuar con los agentes etiológicos. Dentro de esta diapositiva podemos observar tres imágenes distintas. La primera podemos ver a Brunema muscae, que es el agente etiológico principal, y este es reconocido por su capacidad de inducir reacciones patológicas en la piel. Después de esta podemos observar a Brunema microstoma y Adrasia megastoma, que aunque son menos frecuentes, también contribuyen a la enfermedad, presentando también características morfológicas y patogénicas similares.
Estos parásitos se distinguen por su tamaño, que es muy reducido, su estructura, que está adaptada para interactuar con otros tejidos del hospedador, y lo que logra facilitar su capacidad para desencadenar respuestas inflamatorias. La abroniamiasis cutánea ocurre cuando las larvas de estas especies son depositadas ya sean en heridas abiertas, en lesiones cutáneas o en áreas húmedas de la piel, como son los labios o las regiones periorbitales. Y una vez en el tejido subcutáneo, estas larvas provocan una reacción inmune intensa que se va a caracterizar por una inflamación crónica y también la formación de tejido granulomatoso. Ahora voy a continuar con el ciclo biológico del agente principal, que como lo mencioné en la anterior diapositiva es Abronema muscae. El ciclo de vida de este parásito comienza con las hembras adultas que viven en el estómago del caballo y van a depositar sus huevos en la mucosa gástrica. Nos podemos presenciar en nuestra imagen para poder tener apoyo gráfico, donde estos huevos que están protegidos por una cubierta resistente salen con las heces al ambiente, y si la humedad y la temperatura es la adecuada y es la correcta, estos van a eclosionar las heces, o sea, van a eclosionar en heces y liberando larvas L1 que aún no se van a considerar totalmente infecciosas como tal. Después, estas larvas L1 son comidas por larvas de moscas que se alimentan de las heces. Y una vez dentro de la mosca, las larvas del parásito van a evolucionar a la L2 y luego a la L3. Y este ya se considera un estadio infeccioso. Esto ocurre mientras la mosca pasa de larva a pupa y luego a adulta. En alrededor de 7 días más o menos, también depende mucho de las condiciones climatológicas que se presenten. Ya cuando la mosca adulta se alimenta de estas secreciones del caballo, como en los ojos, labios o heridas, las larvas L3 se transfieren y si caen en heridas van a causar una inflamación fuerte formando granulomas y lesiones pruriginosas que se conocen como abroniamiasis o también reciben el nombre de llagas de verano. Y estas son comunes ya sea en climas cálidos, son muy tediosas y pues causan infecciones secundarias. Si el caballo lame las zonas donde están estas larvas, las ingiere y llegan al estómago, allí estas larvas L3 se van a fijar en la mucosa gástrica en una zona protegida por moco espeso y van a madurar hasta convertirse en adultas. Las hembras producen huevos nuevos y el ciclo se va repitiendo. Como diagnóstico definitivo, se concluyó que es una jabronemiosis cutánea. Algunas causas pueden ser principalmente las moscas, que son el vector principal, como la mosca doméstica o Stomoxys calcitrans. Estas actúan como hospedadores intermediarios, depositando larvas infectivas L3 en heridas o zonas húmedas. También las heridas o traumatismos previos, que pueden ser microlesiones por fricción, por roce con las plantas o por equipos como las cinchas, que facilitan la entrada de las larvas. También las condiciones ambientales, como los climas cálidos y húmedos, favorecen la proliferación de las moscas. Además, también una falta de higiene en los establos, como la acumulación del estiércol, pues puede hacer, aumenta el riesgo de que proliferen las moscas. Y finalmente, una falta de desparasitación, porque permite el ciclo parasitario de los adultos de Jabronema en el tracto digestivo. La jabronemiasis aparece en zonas del cuerpo que son propensas a la humedad o a las lesiones, como por ejemplo el prepucio, las extremidades distales, las comisuras labiales o alrededor de los ojos. Al principio vemos heridas pequeñas, muy pruriginosas, con enrojecimiento y secreción, pero con el tiempo se agrandan y se vuelven ulcerosas, nodulares o incluso granulomatosas, porque las larvas se mueven constantemente dentro del tejido. En cuanto a sus características macroscópicas, si se observan estas lesiones de cerca, se puede notar un material amarillo y granuloso en la superficie o dentro de las úlceras. Este material son larvas muertas, tejido necrótico, calcificado o restos de antígenos del parásito. Las úlceras suelen ser superficiales, sangran fácilmente y la inflamación crónica las hace más graves. En cuanto a sus características microscópicas, podemos ver una dermatitis piorgranulomatosa crónica, con una gran cantidad de eosinófilos, neutrófilos, macrófagos y linfocitos en la piel y en el tejido subcutáneo. Esta reacción es desencadenada por antígenos de las larvas y se intensifica por una respuesta alérgica de la inmunoglobulina E. También se pueden encontrar áreas de necrosis rodeadas de eosinófilos, a veces con larvas visibles o fragmentadas. En algunos casos aparece el fenómeno de Splendor-Hopley, que en algunos casos puede llegar a ser patognomónico. Este fenómeno es un material denso alrededor de las larvas, que es un signo distintivo, pero en lesiones más antiguas o crónicas también predominan mucho la fibrosis y la calcificación. En cuanto a la progresión de las lesiones, pueden empeorar por medio de la autolesión, ya que las larvas se siguen moviendo en la piel y el prurito extremo
El prurito intenso hace que los caballos se rasquen y pues dañan aún más su piel y crean lesiones abultadas. Y pues bueno, estas úlceras también son un imán para infecciones bacterianas como lo es Staphylococcus o Streptococcus y para otras miasis, lo que las hace más graves y difíciles de curar. Un punto clave es que la jabronemiasis sigue un patrón estacional y pues es mucho más común en verano cuando el clima cálido y húmedo favorece la actividad de estas moscas. Pero en otoño e invierno, cuando las moscas disminuyen, las lesiones suelen cicatrizar solas. Esto nos dice que el control de moscas es crucial para prevenirla. Y aquí en la imagen podemos ver un proceso de curación de una llaga de verano. Bueno, es necesario hacer un descarte histopatológico de diagnósticos presuntivos y esto se da debido a que hay una variedad de patologías que presentan una similitud en lesiones macro y en su localización. Estas se descartan usando la técnica de histopatología. Como primer diagnóstico diferencial tenemos el sarcoide equino, que se va a ver aquí, como podemos observar. Se va a caracterizar por una hiperplasia epidérmica, hiperkeratosis y largas proyecciones epiteliales en dirección a la dermis. Esto no lo vamos a hallar en un caso de abronema cutáneo. Otro de los descartes que vamos a hacer es el carcinoma de células escamosas, o como sus siglas lo dicen, CCE. Aquí vamos a ver una presencia de islas de queratinocitos neoplásicos en proliferación y también podemos observar cierto grado de mitosis. Esto se da porque es un carcinoma y poca diferenciación de células. Vamos a tener un notado pleomorfismo y atapia general de las células, que significa que van a estar irregulares. Y por último vamos a tener el descarte del melanoma cutáneo. En sí, el tamaño de las células y sus núcleos siempre tienden a diferir. En algunos casos, si es maligno o si es benigno, está más notable. También se pueden observar mitosis o áreas de pigmentación a través de diferentes tinciones especiales y la proliferación de melanocitos de diferente morfología. Vamos a ver un pleomorfismo celular y áreas de pigmentación. Cabe aclarar que, como se dijo en el diagnóstico definitivo, la presencia de granuloma eosinofílicos y la larva de abronema es lo que nos indica que estamos 100% seguros de que es abronema y podemos descartar las otras patologías.